sacar un spin-off. Yo este año participé en una invitación del príncipe de Bélgica. Justamente el tema era ver los spin-offs, y la experiencia belga es más o menos en un plazo de 12 años lograr sacar 3 spin-offs al año en su país, con un costo de inversión del orden de los 100 millones de euros. Es más o menos para tener una idea. Y quizás pasar un aviso en este momento de decir que los procesos educativos de investigación son procesos largos. Si uno pensara en la Universidad Napoleónica, cuando Napoleón reflexionaba y decía vamos a hacer un cambio en la educación de Francia, él mismo decía los resultados los vamos a ver en 100 años más. Hoy día esperamos verlos en un plazo más corto, pero yo creo que entre los 10 y los 20 años se van a ver los cambios que tengan las políticas educativas que se están implementando en los países en general, y me refiero a Chile en particular. Después la innovación. ¿Qué es lo que es la innovación? Bueno, aquí hacer referencia al manual de Oslo, en su tercera edición del año 2005. Se entiende por innovación la concepción e implantación de cambios significativos en los productos, en los procesos, en el marketing o la organización de la empresa, el marketing como mercadotecnia, con el propósito de mejorar los resultados que se puede producir gracias a la consecuencia de la investigación y desarrollo. ¿Okay? Pero básicamente, ¿qué es lo que se busca? Tú estás haciendo innovación cuando estás produciendo modificaciones a tus productos. Tú cambias la estructura, la forma de presentación de tus bienes y servicios. Los procesos. ¿Cómo son los procesos de las empresas? El proceso educativo, por ejemplo. Cómo tus canales de tus fases de producción, tus canales de distribución, cómo se mueven, cómo cambian. La mercadotecnia, ¿no es cierto?, como esa relación en la composición del producto. ¿Qué producto estamos sacando al mercado? ¿Cómo cambia, ¿no es cierto?, su presentación? Por ejemplo, hoy día Perú ha firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos que entró en vigencia el año 2010, si no me equivoco. Pero, por ejemplo, el simple acto de haber entrado le exige que los productos peruanos que entren a Estados Unidos deban entrar con la norma de trazabilidad alimentaria. Entonces, que el producto dentro de su rotulación, ¿no es cierto?, pueda llevar el concepto completo de la trazabilidad es un proceso de innovación. Pero eso no basta solamente eso. Ya les voy a mostrar por qué. Posteriormente, provocar cambios en la organización de la empresa, el manejo de las comunicaciones, el manejo, ¿no es cierto?, de las redes sociales, la comunicación dialógica, ¿no es cierto?, con los principales actores de la universidad. Entonces, ahí tenemos la definición de una empresa innovadora. Había un hito importante que hablaba de los tiempos. Un proceso de innovación es cuando tú puedes medir algo que se está produciendo dentro de la organización entre un lapso de tiempo de 1 a 3 años. Me fija, las cosas no son tan rápidas como parece ser, que uno dice, estoy innovando en la empresa porque acabo de hacer un cambio extraordinario, acabo de cambiar la maquinaria de producción. Hice innovación. Sí, esa innovación tiene que ser medida de la perspectiva de un proceso, ver cómo evoluciona en un periodo de tiempo. Si evoluciona y aumenta la productividad, es un proceso de innovación. Este es un cuadro que quiero compartir con ustedes, que muestra la empresa con sus 4 áreas y que ha sido evolutivo, porque en el manual de Oslo del año 1992 solamente toma como innovación los cambios en los productos y los procesos. Pero hoy día, en su última versión del año 2005, incluyó, ¿no es cierto?, la mercadotecnia y también los cambios en la organización. Quiero contarles un poco de la realidad en Chile, cuál es la vinculación que hay universidad-empresa en función de esto, porque aquí se genera la gran oportunidad. En Chile hoy día hay 57 universidades, existen casi 1 millón de empresas. 25% de estas empresas desarrolló entre el periodo 2007 y 2008 al menos algún tipo de innovación. Solo 5% emprendió dicha intervención en cooperación con alguna universidad. Entonces, este cuadro
muestra, ¿no es cierto?, la realidad, datos duros en cuanto a universidades y empresas, y cuál es el impacto de la relación entre la universidad y esta para poder avanzar en lo que estamos hablando. Aquí les traigo otro dato. Hay el fondo, las siglas del FONDECID, FONDEF, son los fondos que financian, ¿no es cierto?, la investigación y la innovación. Es decir, el rol del Estado juega un papel muy importante y ya lo vamos a ver. Hay algunos datos, por ejemplo, entre el 2007, cómo cambió, ¿no es cierto?, y el 2008, el aporte del Estado, ¿no es cierto?, pues la inversión en general del país, del Estado y de los privados, en función, ¿no es cierto?, como porcentaje del Producto Interno Bruto. ¿Qué porcentaje del Producto Interno Bruto destinamos a investigación, ciencia y tecnología? Hemos pasado de un 0,33, no se alcanza a ver ahí muy bien, pero a un 0,44%, o 0,40%. Se fijan que es muy poco. Para que ustedes se hagan una idea, los países desarrollados están gastando sobre el 2% en investigación y desarrollo. Un poco el cuadro muestra las fuentes de financiamiento, qué porcentaje, ¿no es cierto?, financian las universidades, qué porcentaje financia el Estado, qué porcentaje financian las empresas. Se puede evidenciar un pequeño cambio en las empresas en Chile, un pequeño cambio entre uno y otro año. En el cuadro siguiente yo les muestro el caso de ejecución. El anterior era quién financia, quién ejecuta. Y aquí podemos ver que principalmente ejecutan, ¿no es cierto?, las instituciones de educación superior. Son las que toman los fondos. Y claramente el resto se mantiene constante y se achica el caso del Estado. Con los parques tecnológicos, probablemente ustedes conocen en Perú los INEA, ¿no es cierto?, los institutos, ¿no es cierto?, de desarrollo e investigación para apoyar a la agricultura. Muchas gracias. En cuanto al personal, más o menos, ¿qué personal son investigadores? Casi un 50% del total de personal que tenemos, que son, hoy día se consideran 12.000, o sea, hay 6.000 doctores investigando en Chile. Pero eso es muy poco. Hoy día nosotros nos hemos trazado una ruta al 2021 de llegar a ser un país desarrollado, y para ello necesitamos aumentar la planta en 50.000 doctores. O sea, tenemos 10 años para formar 50.000 doctores. Y la verdad es que se ve difícil, porque eso es lo que se requiere para llegar a tener los niveles de ciencia y tecnología con los países que nos estamos comparando, que son los países de la Organización de Desarrollo y Cooperación Económica, que son los países de la OCDE. Si bien es cierto, en materia de publicaciones, ahí les muestro un periodo de 5 años, solamente las publicaciones ISI indexadas, tenemos que se publicaron 21.000 papers indexados ISI. Ese es un dato. Ahora, la pregunta que uno se hace, si bien es cierto, esto es por millón de habitantes, estamos bastante bien en ese sentido, pero la pregunta que uno se hace al final del día es: ¿cuántas de estas publicaciones finalmente terminaron en patente? ¿Te fijas? Investigación básica, aplicada, desarrollo, la patente, la aplicación. Solamente 350 de estas investigaciones terminaron en patente. Eso es muy bajo. En los países de la OECD, este indicador es 30 veces más elevado. ¿Te fijas? Entonces, aquí, de manera eufemística, uno se pregunta a veces, hay muchos investigadores que están investigando, uno podría pensar que están investigando por publicar, no por avanzar a una investigación, ¿no es cierto?, aplicada, que va a terminar finalmente en un aporte significativo en un patentamiento. Aquí traje un gráfico respecto a las patentes solicitadas en Estados Unidos solamente. La cantidad de patentes que se solicitaron fueron casi 750, y las que se aprueban son bastante menos, digamos. En este caso uno puede evidenciar cómo esas patentes les falta contundencia. Es decir, nosotros hoy día estamos produciendo ciencia a nivel básica, pero no estamos llegando a la meta de poder patentar con la fuerza que requiere, porque estamos yendo, ¿no es cierto?, a Estados Unidos, estamos yendo a Europa al patentamiento y a lo que exige la OMPI. La OMPI es la Organización Mundial de la Protección Intelectual.
Entonces, en este contexto de buscar la vinculación universidad-empresa a través de la investigación y la innovación, nosotros como país hemos diseñado un sistema nacional de innovación y competitividad. Ustedes lo puedo compartir, pueden buscarlo libremente, está en un sitio web, están las reflexiones estratégicas para los próximos 10 o 20 años, en distintas materias, en temas de investigación y desarrollo. Yo he puesto en este eje, en la estrategia de innovación, solamente estos tres: el capital humano de calidad como primer elemento, y aquí me refiero a los alumnos. ¿Qué capital humano necesita la sociedad para poder pasar a hacer investigación y ciencia? Un capital humano, ¿no es cierto?, que se forme, que sea capaz de elaborar tesis de grado, de pregrado, de posgrado, que sean quizás los elementos primarios de una investigación científica. Aquí, cuando hablamos de capital humano, también debemos pensar en aquel elemento que hoy día, lo digo muy francamente como país, y lo estamos revisando en general en el ámbito de la educación superior, es el encadenamiento de la formación. Es decir, el alumno que tiene que formarse a través de competencia, ser competente desde que sale de la educación secundaria y poder llegar, ¿no es cierto?, hasta un sueño aspiracional, el doctorado. Pero un doctorado quizás no tan académico, pero un doctorado que sirva para la empresa, porque también requerimos como sociedad doctores que trabajen en la empresa. En el ámbito de la innovación empresarial, el concepto de la creación de valor. Claramente tenemos que hacer sensibilizar a las empresas para que éstas, ¿no es cierto?, no sean unas meras copiadoras, sino que también hagan esta reflexión de poder, ¿no es cierto?, generar sus propios cambios en los productos, en sus procesos, en su mercadotecnia y también, ¿no es cierto?, en su estructura organizacional. Y finalmente, la ciencia de base, ¿no es cierto?, con orientación estratégica, es decir, la investigación, ¿no es cierto?, el desarrollo y la innovación. Aquí algunos cuadros de cómo están organizados las distintas reflexiones en torno a los distintos impulsos que tiene el Estado de Chile, en este caso, a través de capitales ángeles o capitales semilla, hacer fondos tecnológicos. Hoy día tenemos, en el caso nuestro, es muy reciente, porque hay leyes del 2007 y del 2008 que financiaron esta actividad de crear los parques y los centros tecnológicos. Y la fuente de financiamiento, hay una cosa aquí que les va a interesar a ustedes, porque la fuente de financiamiento se basa en un impuesto que nosotros como país le pusimos a la explotación de determinados recursos naturales, que es el caso de los productos mineros, y que en Chile se llamó el royalty minero. En comparación con Perú, ustedes aplicaron, ¿no es cierto?, el canon minero. Esto hoy día se está financiando con el royalty minero, el cual le está aportando a esta área a razón de 1.000 a 1.200 millones de dólares al año. Y aquí también les debo ser muy franco, probablemente el fondo hoy día tiene una gran cantidad de dinero, pero porque también como país nos falta todavía contar con el capital humano suficiente y necesario para poder invertir estos fondos. En el caso de ustedes, conozco también una situación muy parecida, en que determinadas universidades tienen hoy día una gran cantidad de fondos como consecuencia del canon y que están esperando, ¿no es cierto?, el momento para poder invertirlo. Y aquí también aterrizando lo de la perspectiva del desarrollo de los clústeres. Quizás esta palabra les suene relativamente nueva a algunos de ustedes y a otros no tanto, especialmente a los más jóvenes, pero el clúster o un clúster es la capacidad que tiene, ¿no es cierto?, la sociedad en total y sus funciones, sus factores de producción, de poder ir aglutinando en torno a un área de interés nacional un conjunto de empresas organizadas sobre la base de distintas industrias y que se transforma en un verdadero polo de desarrollo. Yo les di como ejemplo el caso de los salmones en Chile. Hoy día el clúster del salmón se llama tal cual, clúster de la salmonicultura. Ese clúster, ¿no es cierto?, yo le decía, le da de comer y le da trabajo a una buena cantidad, a 500.000 de chilenos o trabajadores en general, porque el 80% nomás son chilenos, el 20% son extranjeros, pero le da trabajo a gran cantidad de gente
y que engloba, ¿no es cierto?, distintos sectores productivos en torno al salmón, a ese simple pescadito. El salmón, ¿no es cierto? Hoy día ustedes tienen una industria metalúrgica, una industria que está fabricando botes o naves, ¿no es cierto?, pesqueros, que son capaces, ¿no es cierto?, de poder ingresar a las aguas, a los sectores lacustres o a los sectores marinos, porque la salmonicultura se cultiva, ¿no es cierto?, en lagos de agua dulce y después en agua salada.